Seguimos hablando de lo que pasa o ha pasado en nuestra ciudad. Los temporales, bueno, pues tuvieron ese enjambre o ese tren de borrasca tuvo desgraciadamente muchos daños materiales. Nos podemos congratular de que no hubo daños personales en nuestra ciudad, al menos. Pero bueno, pues entre esos daños materiales desapareció la galeona en nuestra bahía. Esto es simplemente actualidad, pero vamos a hablar de aquellos que hicieron posible el rescate de la galeona, y es la unidad de buceo de Cádiz de la Armada, y por eso están con nosotros Fernando Rasco, comandante de la unidad de buceo de la Armada de Cádiz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, muchas gracias. Y Álvaro Pérez Guzmán, cabo primero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos de lo que significa, de lo que hace y de lo que hacen desde la unidad de buceo. Pues lo primero es un poco hablar de ese rescate de la galeona, cómo fue, cómo se sucedieron los acontecimientos para que pudiera ser posible este rescate. Bueno, pues gracias por la oportunidad de que estemos aquí y darnos un poco de visibilidad. Pues nada, pues es algo anecdótico porque cuando sucedió nos enteramos realmente porque llegó la noticia en prensa y mi mujer fue la que lo vio y directamente me avisó: oye, tal, ¿qué ha pasado esto? Y bueno, inmediatamente avisamos a nuestros superiores, a mi jefe en concreto, para ofrecernos la oportunidad de, ya que disponíamos de medios y las capacidades, pues, y siendo además de Cádiz y sabiendo lo que supone la galeona, ¿no?, la patrona de la ciudad, pues bueno, pues empezamos a estudiar un poquito la zona donde se ubicaba y los posibles métodos de recuperación que había, aunque lo principal era sobre todo localizarla. Pero claro, debido a todos los temporales que había habido y sobre todo que se encuentra en una zona de difícil acceso por las rocas y demás, que es bastante peligroso, pues tuvimos que esperar un poquito a que amainara el temporal. Y bueno, ya después haciéndonos uso de los medios que teníamos de drones para localizar la vía aérea, pues tuvimos suerte de hallarla y bueno, y allá que nos embarcamos, propiamente dicho, y fuimos a rescatarla, vamos. De hecho, en concreto, Álvaro fue el primero, uno de los primeros que llegó a la isla, digamos, en el Bajo, y vimos que se había metido en una laja y bueno, y fue una operación bonita, fue costosa, sobre todo por, como digo, por la zona en la que está, que hay muchas rompientes, es algo peligroso, pero bueno, con las precauciones de seguridad y nos va un poco en el cargo, pues allá que fuimos y la conseguimos recuperar. Álvaro, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el llegar allí también? Una zona que no estaría nada bien, aunque habían terminado los temporales. Estamos hablando de unos días que todavía el mar ni estaría en las mejores condiciones, bueno, ni tampoco el viento. Exacto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, tal cual lo dice, más que nosotros la preocupación que teníamos en recuperar la imagen para la ciudad era que mejorara un poquillo las condiciones meteorológicas, pero que sabíamos 100%, por lo menos desde mi experiencia, de que la galeona la íbamos a recuperar. Porque numerosas misiones distintas o similares, no de una imagen, pero de otros materiales o de otras cosas, las hemos recuperado y era cuestión de tiempo y de esperar a que las condiciones mejoraran. ¿Cómo se realizó? Porque, bueno, además que solo hemos rescatado la réplica en sí, los añadidos aún no, ¿no? Bueno, sí, pues nosotros tenemos una embarcación semirrígida que la proximidad a la isla, pues teníamos que tener la preocupación de que no diéramos con el bajo y causarle daño, pues hicimos el planteamiento, como siempre lo hacemos, de ir, por ejemplo, en este caso, en superficie, de aproximarnos con seguridad y de echar un primer vistazo y a raíz de ahí valorar cómo rescatar a la imagen. En este caso pues fue así, lo localizó el dron, yo y un compañero nos acercamos y vimos que estaba metida como unas escolleras y nada, fue
pedir ayuda a los compañeros, sacarla de las colleras y con cuidadito pues devolverla al mar con un globo de flotabilidad y así llevar la remorca hacia puerto. Como estamos hablando, solo fue la réplica. Claro, como los añadidos, claro, accesorios. claro, eso es algo pendiente y como decimos, si está, lo recuperaremos. Si no está, o sea, si no lo recuperamos es que no está. Claro. Entonces tenemos el compromiso ese con la ciudad un poco y bueno, con la autoridad portuaria, que estuvo doña Teófila Martínez la semana pasada en la unidad agradeciéndonos el esfuerzo realizado, y nos comprometimos a que bueno, lo intentaríamos. De hecho, hicimos un amago el viernes de la semana pasada, pero las condiciones de visibilidad fueron malísimas, saltó el levante y tuvimos que abortar, porque, como digo, las condiciones de buceo en la bahía, tanto por visibilidad como por corriente, son bastante complicadas. Y bueno, hemos preferido, en ese momento de fulgor de todo el mundo agradeciéndolo tal, hemos querido hacerlo lo antes posible. Pero bueno, al final vamos a esperar que baje un poquito los vientos de estos días, que sople un poquito más el levante, tan típico de Cádiz, y que mejore un poco más la visibilidad. E intentaremos hacer, la semana que viene probablemente, intentaremos hacer un par de intentos y, como he dicho, o sea, si está, la recuperaremos. Por supuesto. Que no salte mucho el levante, que aquí sabemos que como bueno, salte... sí, pero bueno, que salte el levante, lo recuperamos, ya después que pare un poquillo. Eso, perfecto. Sí. Pero la unidad de buceo no está solo para el patrimonio, que también es importante, por supuesto, nuestro patrimonio, además está regulado por diferentes normativas, pero la unidad de buceo de la Armada hace mucho más. Sí, así es. Bueno, pues nosotros somos una unidad pequeña, una unidad operativa de la Armada pequeña, más o menos unos 25 miembros, y nuestra misión básicamente es la intervención subacuática, o sea, prestamos cualquier tipo de apoyo, valga la redundancia, subacuático a todos los buques de la Armada, instalaciones, con todo lo que ello conlleva. Aparte somos también somos los encargados de todo el tema de desactivado y neutralización de proyectiles o cualquier tipo de artefacto explosivo que apareciera en el litoral, en la playa básicamente. Y aparte otra de nuestras funciones es el salvaguardar el patrimonio arqueológico subacuático de España, y por eso tenemos muy buena relación, interaccionamos mucho con el Centro Arqueológico Subacuático que está en La Caleta. Y básicamente ese es nuestro trabajo. Somos una unidad pequeña y nuestra área de responsabilidad abarca desde Granada hasta Huelva, contando todos los peñones, Ceuta y Melilla. Con lo cual es frecuente los desplazamientos tanto a Ceuta como a Melilla. Ahora tenemos programado unos trabajos allí por los peñones, o sea, que no nos aburrimos, pero bueno, somos una unidad que confraternizamos en nosotros bastante y tenemos además una disponibilidad de 24/7, porque raro es, ahora que empieza la época ya estival y las playas se abren, pues raro es el fin de semana que no aparece algún tipo de proyectil o alguna cosa rara, que la gran mayoría de las veces, por suerte, no es nada, pero claro, ya nos activan y a lo mejor es un domingo a las 8 de la tarde. O sea, y ahí tenemos un compromiso de menos de 2 horas estar allí, con lo que ello supone, el esfuerzo logístico y de personal. Y de nuestro litoral y sus condiciones, ¿cómo se prepara alguien para acceder y para y seguir en esta unidad de buceo? Bueno, pues como bien dice el comandante, somos una unidad pequeña, pero a la misma vez con una preparación, puede decir, única. Quiere decir, para hacer buzo de la Armada, pues no solo con hacer un curso de buceo, como podemos comparable en la calle, un curso de buceo, pues, ¿cómo se dice? Buceo recreativo.
recreativo. Nosotros cuando buceamos para realizar un trabajo. Claro. Un trabajo y sobre todo aquí en la Bahía de Cádiz un trabajo en condiciones que son un poco diferentes a las demás unidades de la Armada. Por el tema de visibilidad, corriente, sin fondo de referencia y con las aguas, para que nos entendamos, oscuras. Entonces nos hace un poco diferente y la preparación pues tiene que ser aún mejor y mayor. Somos una unidad pequeña, como dice el antes, y todo vamos a una, todos estamos preparados, todos nos formamos, nos dan la posibilidad de seguir formándonos, siempre y cuando la operatividad de la unidad lo permita, y eso es lo que nos hace diferente del trabajo que realizamos. Estas características especiales, por supuesto, hacen únicos a todos los miembros de esta unidad. Como, ¿cuál es la preparación? ¿Buceo diferente al buceo recreativo? Sí. Han dicho Sí, básicamente nosotros para acceder, digamos, a la unidad de buceo tienes que hacer un curso de buceo elemental, que se llama, propiamente dicho, y que al final es equiparable a un buzo profesional en la calle, buceo profesional en la calle, pero después ese es el primer curso que hay que hacer, que dura aproximadamente 2 meses y que te da acceso a un curso más específico que dura 1 año, y que es el de buzo propiamente dicho. Ahí ya pues capacita ahí ya deja de ser buceador para ser buzo. Entonces, pues a ella lo capacita para usar distintos equipos, como la típica escafandra que se ve en las películas, tal. Pues bueno, ya se ha modernizado, pero seguimos usando un casco que pesa, con los equipamientos y tal, cerca de 15 kilos, más todo el equipamiento que lleva. Y al final lo que nos permite es cualquier tipo de trabajo que pueda hacer alguien en superficie, cualquier tipo de reparación, mantenimiento, desde soldar, cortar, todo eso extrapolado al medio subacuático, con las dificultades que tiene, pues obviamente que es un medio hostil al ser humano, ¿no?, como es el agua. Aparte de ese curso, seguimos implementando el tema de desactivado de explosivos, pues otro curso muy exigente que dura 1 año, curso de caza de minas que permite también contraminar ciertas cosas, pues también son 3 meses. O sea, al final es constante la formación, pero la base de todo es tener también una buena forma física. Por eso nosotros en la unidad, que muchas veces nos verán corriendo por el paseo marítimo por las mañanas a primera hora, tenemos estipulado el deporte, yo lo tengo estipulado como obligatorio todos los días, porque es verdad que los trabajos subacuáticos son bastante exigentes y demandantes. Estamos hablando de que a lo mejor una persona tiene que estar debajo de un casco de un barco, como hemos llegado a estar 4 o 5 horas, respirando, haciendo un esfuerzo por respirar, porque no es una respiración natural, moviéndote con resistencia, como es el medio acuático. Y bueno, al final es lo que nos hace un poquito diferentes. Pero bueno, como nos gusta, somos una pequeña familia y estamos a gusto, la gente lo hace encantado, y bueno, este tipo de reconocimiento, si bien a nosotros nos ha sorprendido, pues bueno, nunca viene mal. Esto es como los pilotos que tienen que acumular horas de vuelo. ¿Ustedes tienen horas similar. de...? Es muy parecido, es muy parecido. Nosotros tenemos que pasar una serie de certificaciones, por ejemplo, de reconocimientos médicos muy exhaustivos prácticamente anualmente. Tenemos que pasar unas pruebas físicas anualmente y después tenemos que completar una serie de programas de adiestramiento para mantenernos capacitados. Nosotros se nos pasan como, para que no entienda la gente, como una especie de examen que hace que la unidad mantenga su capacidad y su alistamiento. Entonces, es verdad que sí, es muy similar, es muy similar. ¿Cuál podría ser un trabajo, una llamada que destacarían cada uno de ustedes en su trayectoria? ¿Del día a día se refiere? Un trabajo en concreto. Un trabajo en concreto, una misión barra, no sé cómo se llama. Bueno, trabajo diario en concreto, pues... Uno te haya gustado a ti mucho. No sé, uno que haya dicho, bueno, pues, o por su complejidad. Pues sí, pues por ejemplo... La galeona no vale. Puedo reseñar uno que para mí ha sido uno de los que yo no tuve la suerte de ir, porque no, en este caso nosotros disponemos de dos
equipo operativo y estamos una semana en un equipo operativo y a la siguiente semana entra a jugar el otro equipo operativo para el tema del descanso del personal y hacer mantenimiento que no sean de buceo. Entonces, en este caso yo no pude ir, que fueron ellos nos requirió el buque Castilla en el Índico, que tuvo un problema en los ejes y estaba allí en el Índico en la operación Atalanta y tuvimos que ir, desplegarse la unidad al Índico para resolver un problema que tenía el barco. Y a Somalia. A Somalia. Entonces fue un trabajo, la verdad que fue un trabajo bonito, trabajo duro, pero que al final tuvo su recompensa y como dije antes, la unidad de buceo de Cádiz es muy pequeña, pero creo que realizamos una labor grande. Comandante. Pues aparte de ese, que es verdad que lo complicado fue el tema logístico, porque al final, en cuanto nos llamaron, en menos de 24 horas teníamos todo. O sea, te cuenta que al final ahí no estamos hablando de, o sea, yo voy a hacer un trabajo allí, más o menos sé lo que voy a hacer, pero no sé qué me voy a encontrar, con lo cual la huella logística que le llamamos era bastante grande y teníamos que desplegarlo en menos de 24 horas a Somalia, que no es ir a la base de Rota. Entonces esa fue muy demandante, exigente, y es verdad que salió bastante bien, fue un éxito, y por si no era complicado de por sí, fue durante la época del COVID, que también tenían restricciones allí, con lo cual fue todo muy complicado, pero bueno, fue un éxito. Y después, por ejemplo, otro que fue también muy reciente, en Navidades, uno de nuestros buques que estaba el día de Nochebuena y Navidad patrullando la zona del Estrecho, que a veces que toca, y toca estar lejos de la familia, pues tuvieron una vía de agua que bueno, gracias a Dios no es muy frecuente, pero bueno, y tuvieron que entrar con cierta urgencia en Algeciras, y bueno, alistamos a la unidad. En una fecha bastante reseñable, pues la listamos en menos de 2 horas, estamos saliendo ya para Algeciras, que entró el barco allí, entró y se pudo hacer el taponamiento y bueno, el barco pudo seguir con su operación y bueno, nosotros con la satisfacción del deber cumplido, como se suele decir. Pues muchísimas gracias por ese deber cumplido, que como bien han reseñado, 24/7, son 365 días al año. Así es. Muchísimas gracias, Fernando Rasco, comandante, cabo primero Álvaro Pérez de Guzmán. Muchísimas gracias a ambos, por supuesto al equipo, a la familia. Por supuesto, sí, aquí somos una unidad, por eso es unidad, una unidad. De la unidad de buceo de la Armada en Cádiz. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros, muchas gracias. No solo el honor cumplido, sino ese trabajo que se realiza y que realizan muchas personas por todos y por todas nosotros y nosotras en todo nuestro territorio nacional, que están ahí como servicio público. Nosotros, nuestro granito de arena como servicio público, pero hay muchas personas que son servicio público, que están a servicio, esos médicos 24/7, esa Armada. Muchos servicios públicos y no vienen de la nada, vienen porque todos en solidaridad cumplimos también con nuestros deberes. Nosotros, unos minutos de publicidad. Continuamos con el Mirador Social y también con ese Mirador de Cuaresma, esa preparación hacia la Semana Santa con nuestra compañera Maite Huguet.